Pasamos de la universidad a la calle. Ojalá esa frase se haga una tendencia. Yendo a Puerto Colombia a encontrarnos con la usurpadora, donde hablamos sobre el poder de la congregación, sobre regresar al lugar que lo llena a uno, a esos momentos conmovedores y cálidos, en cómo han desarrollado esa idea desde los espacios que crean con y para otras personas. También recordando que de curadores a curanderos hay un paso y sentados, nadando o de pasón, la gente conoció el Hawái. Hablamos sobre sus intenciones experimentales en esta ocasión y en las futuras. Bueno, he estado pensando como lo que estabas hablando y como de reflexionar un poco del lugar desde el cual uno habla, ¿sí? O cómo se crea la idea un poco de un lugar en el cual estar. Eso es algo en lo que nosotros hemos estado también reflexionando mucho al tener como la oportunidad en cierta forma de mostrar lo que está ocurriendo como en la región Caribe, ¿sí? Es decir, con la usurpadora pues llevamos ya más de 10 años como intentando no solo recuperar artistas de la región que habían sido olvidados, sino también como dinamizar un poco la escena y conectar artistas, ¿sí?, del Caribe que se van así sea fuera del país o que se van a otras partes a estudiar o que están en otras regiones, y como comenzar a pensar y reflexionar realmente qué es lo que ocurre en este lugar que se dispersa también hacia otros lados y que en ciertas oportunidades hemos descubierto un poco que incluso se conecta con otros lugares, que es como el Caribe expandido un poco, que es lo que estamos trabajando en esta muestra de Hawái, y cómo el lugar de uno, como la posición de uno como Caribe es problemática, es decir, es compleja, no es una cosa que está completamente definida y que en cierta forma se nutre como la música y como las artes y como la literatura, como con esos ires, y venir de uno como artista o como el espectador de la obra o como del lugar desde donde digamos, esas ideas vienen. Yo recuerdo que el principio del proyecto, digamos los 3 primeros años, por decirlo así, que fue de una forma más intensa, nuestro, digamos, modus operandi era tomar posición de lugares específicos en la ciudad que no estaban pensados para hacer arte o, pues, digamos, para presentar proyectos que tenían que ver una relación con el arte, y entrar también como en cierto sentido con la comunidad que habitaba esos lugares que no estaban hechos para, digamos, un proyecto que tenía las características para ser enmarcado dentro de la palabra arte, por decirlo de esa forma. Entonces, digamos que en ese sentido era muy interesante porque tú veías cómo la comunidad o el transeúnte que pasaba por ese lugar específicamente en ese momento puntual, porque los proyectos no eran a largo aliento como lo estamos haciendo ahora en Hawái, que duran un poco más de un mes, sino que eran de un solo día. O sea, que el mismo día inauguraba y el mismo día cerraba. Todo ocurría como en ese pum, ese momentico, como en esa explosión. Entonces era interesante ver cómo esos lugares también transformaban y cómo atraían personas que antes no tenían ninguna relación con el arte y tenían el arte como en una perspectiva más distante, como de personas a las que, o digamos que le pertenecía a personas de cierto posicionamiento o cierto estatus o cierta condición socioeconómica que no era la de ellos. Pero lo interesante del arte es que todos podemos participar de una forma muy activa, porque en el arte, en mi percepción, digamos, utilizando la palabra arte, lo que permea es el pensamiento. Entonces todos tenemos un cerebro, por ende todos podemos pensar, ya sea que la subjetividad diga que mi pensamiento no es adecuado o mi pensamiento es el correcto para la situación. Entonces eso era muy interesante, cómo uno llenaba esos lugares con personas que, si bien eran conocidos y que participaban dentro del mundo del arte, cómo tenían ese choque cultural con personas que tenían unas interpretaciones muy, muy sinceras de lo que se estaba mostrando, lo que se está tratando de hacer en ese momento. Sí, correcto. Luego, digamos que también nosotros, también en la práctica, nos fuimos dando cuenta como también muchos de las formas en que uno se relacionaba
con el público que venía a las muestras. Es decir, al comienzo nosotros no sabíamos quién era nuestro público y nosotros fuimos en cierta forma también nosotros mismos descubriendo quién también nosotros queríamos convocar en cierta forma y nos fuimos dando cuenta en el proceso, no era algo que teníamos desde el comienzo claro, ¿sí? Sino que nosotros fuimos viendo, bueno, de pronto no es necesario que venga 100 personas, una gran cantidad de gente, sino que a lo mejor venga poca gente, pero que esa gente pertenezca a los intereses o a la comunidad que el artista o la idea que estamos realizando en ese momento sea pertinente, ¿cierto? Entonces, a lo mejor es un diálogo más pequeño, menos multitudinario, pero es más acorde como a lo que está trabajando en ese momento el artista o a la idea misma de la curaduría. Y también fuimos también en el proceso porque es como un gran aprendizaje también para uno cuando uno está como construyendo las ideas en cómo también conectar a veces ideas que son complejas a nivel de pensamiento porque hay artistas, hay diferentes niveles de comunicación en las obras y en los artistas y entonces la curaduría un poco se trata también de eso, ¿sí? Tú afrontas como cómo hacer ese diálogo entre unas obras que son, por ejemplo, más cerradas, más herméticas, menos comprensibles para el público, ¿sí? Cómo uno usa como una estrategia para que esas ideas en diálogo con otras ideas que de pronto son más asequibles o que visualmente resultan como más llamativas, por ejemplo, para un espectador que digamos el mundo del arte no es lo suyo. Entonces hay como una serie de conexiones y de juegos que es lo interesante de construir y que cuando está la muestra, entonces ellos apoyan también como la apertura hacia el espectador, hacia el público, que puede que sea la primera vez que viene a una muestra y se encuentra ante algo que no sabe cómo reaccionar, ¿sí? Con nuevas intenciones, subidos ya a la terraza, con el calor más directo, lo tropical más invasivo, los vecinos en sincronía y el micrófono incomprensible para su servidor, estuvimos hablando sobre lo que Hawái proporciona como espacio al Caribe y cómo este desde su desarrollo impacta la realidad. Lo que a mí me parece interesante es que las personas tengan acceso, digamos, a este tipo de proyectos que diversifican un montón las formas de pensar que tenemos sobre el Caribe como tal, digamos, en sentido geográfico y territorial, y desde la perspectiva de las personas que lo habitamos y cómo también cada persona del Caribe tiene un pensamiento que puede ser que es un universo propio del entendimiento del territorio que habitamos. Entonces eso es interesante. De hecho, que esté enmarcado dentro del Mapuca, que es un museo que glorifica las antiguas, digamos, comunidades indígenas de la región, lo hace el marco perfecto para nosotros. Entonces, digamos que en ese sentido, teniendo como en línea o teniendo como la consecuencia de las preguntas de la conversación que hemos tenido, nos interesa ese lugar donde las personas pueden ir a reconocerse a ellos mismos y entender también las diversidades de pensamiento desde un mismo punto de origen. Sí, también como entender un poco que la construcción de lo Caribe también es una complejidad en el sentido de que no es una idea única, ¿sí? No es unidireccional como el concepto como que ser Caribe es esto y solamente esto, sino que es realmente diversas y sofisticados también los pensamientos alrededor y que tiene mucho que ver también como lo que cerrando como con el comienzo, como hacia dónde se dirige este ser Caribe, si está en movimiento, si ocupa otro territorio en el momento en el que está creando, si tiene un vínculo con las culturas ancestrales, sí, como que digamos que los 4 artistas que están presentes en la muestra complejizan un poco el punto de vista desde el cual como ver y entender lo Caribe y pues es lo más interesante para el público en ese sentido, como venir y confrontarse con esas ideas y como
como mirarlos desde diferentes perspectivas y puntos de vista. De vuelta a la primera planta y las plantas y los perros y la tierra, quisimos acercarnos más a Mario y María o a sus futuros yos, a los que imaginan o quisieran ser. Pues yo pensaría si me tendría que, digamos, enviar un mensaje a mí mismo, como una cápsula esa de tiempo que utilizaba para enviar un mensaje. Yo diría que siguiera conservando el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, que es como el principio fundamental de la construcción del hombre y de la idea del hombre dentro del universo. Bueno, yo sí, no sé, como que me gustaría como un poco como centrar las cosas hacia la intuición, o sea, como que seguir las intuiciones, como que eso siempre te lleva como a un lugar que para ti es desconocido, pero que vale la pena. Entonces, como con esa idea circular de que vuelves a llegar otra vez al mismo sitio y otra vez vuelves con las mismas como expectativas, no saber qué va a pasar, pero te guía como la intuición. Entonces ese, por lo menos en mi caso personal, es como una buena brújula.